Todos queremos escuchar la verdad y que se nos diga la verdad. ¿Por qué, mis hermanos? Porque las mentiras tienen consecuencias. Si yo creo en una mentira, eso tendrá consecuencias en mi vida, en toda mi vida. Si a mí me engañan mientras yo compro un auto y me lo venden como el mejor auto del mundo, y 2 semanas después descubro que algo clave como el motor o la transmisión está mala, está dañada. Esa mentira que yo me creí tuvo consecuencias, ¿no es cierto? De miles de dólares. Si yo compro una casa y me dijeron que era la mejor casa del mundo y resulta un par de años después que tenía un sinkhole, un hoyo ahí, ¿verdad? Abajo. Ese engaño que yo me creí me cuesta otros cuantos miles de dólares, ¿no es cierto? Si tú vas al médico y el médico por salir del paso, por cobrar al seguro médico o por cualquier otra razón, ¿verdad? Estaba apurado, tú tenías un mal día, te dio un mal diagnóstico y tú te creíste ese diagnóstico y te recetó con medicinas malas, eso puede costarte tu salud o la poca salud que tienes o aún tu propia vida. Las mentiras tienen consecuencias, todas las ideas tienen consecuencias, porque nosotros vivimos de acuerdo a lo que creemos. Nosotros vivimos y funcionamos de acuerdo a lo que creemos. Pero existe un engaño con peores consecuencias. Con peores consecuencias de cualquier engaño en una compra de un auto, o de una compra de una casa, o de un diagnóstico equivocado. Existe un engaño con peores consecuencias que cualquier otro engaño. Y es el engaño de los falsos maestros que están en las iglesias. ¿Por qué ese es el peor de todos los engaños? Porque te puede costar tu alma. Porque te puede costar tu propia eternidad. Si tú crees un engaño de un falso maestro, te puede costar tu eternidad. O por lo menos, si tú estás en Cristo y crees una mentira sobre la vida cristiana, el resto de tu vida, por esa mentira que creíste, tú vas a batallar. Y vas a ir viviendo erróneamente y equivocadamente. Y yo tengo una buena noticia para ti y una mala noticia. Primero la mala, ¿verdad? La mala noticia es que los falsos maestros abundan. Están por todas partes. Me atrevo a decir que en cada iglesia hay un falso maestro. Jesucristo dijo, es necesario que la cizaña crezca con el trigo. Es necesario. Aún dentro del grupo selecto de los discípulos de Jesús había un falso discípulo. Eran 12 nada más. Y si entre 12 había uno, yo creo que entre 50 que estamos aquí, debe haber alguno. Y no tienen marca. No tienen marca en la frente que diga falso maestro. No vienen con un letrero por ahí que diga, hey, vengan acá, yo les voy a enseñar mentiras. Yo los voy a engañar. Y hay mujeres y hay hombres. Esa es la mala noticia. Pero la buena noticia es que hay maestros fieles también. Y hombres a quienes Dios ha llamado, y mujeres que sirven a mujeres a quienes Dios ha llamado para enseñar la verdad. Y Dios guarda su iglesia y Dios guarda a los que son suyos. Y como cantábamos, Dios es fiel y Él preservará hasta el final a sus hijos. Hay pocos temas en el Nuevo Testamento que se repiten con tanto énfasis como este. Cuidado, hay falsos maestros. Hay pocos temas, mis hermanos. Casi cada carta y cada evangelio contienen una mención sobre los falsos maestros. Una o más. Yo te puedo mencionar un par de ellas en el Nuevo Testamento que son las que más llamaron mi atención. Yo tenía una lista de 20 pasajes del Nuevo Testamento. Escogí 2. En Mateo capítulo 7, Jesucristo dice, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos.
No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ese es el fin de los malos maestros, de los falsos maestros. Así que por sus frutos los conocerán. Esto es al final del Sermón del Monte, cuando Jesús está diciendo: yo te prediqué la verdad de que tienes que creer en mí para ser salvo. Eso es lo que Jesús hace en el Sermón del Monte. Y al final Él les va a decir: ¿dónde vas a edificar tu casa? ¿Sobre la arena o sobre la roca? Pero antes de llegar ahí, a esa parte de la conclusión del Sermón del Monte, Jesús les dice: y déjame decirte una cosa. Este mensaje que yo te estoy predicando, esta es la verdad. Tú vas a escuchar 1000 mensajes más que son mentira. Cuidado. Este que yo te acabo de decir hoy, que yo soy el único camino al Padre, esta es la verdad. Pero Jesús advierte: hay falsos maestros. No todos los que tienen un saco, una corbata o un púlpito y una Biblia en su mano predican la verdad. Cuidado con eso. Están en la televisión y se miran bien peinaditos y bien guapos. Y algunos con una sonrisa de oreja a oreja que tú los miras 5 minutos y tú ya tienes esa sonrisa, ¿verdad? De ellos. No todos predican la verdad. Más adelante el apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 4, dice: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus, examínenlos si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas. Y tal vez nos preguntamos: ¿por qué Dios permite los falsos profetas? ¿Por qué Dios permite los falsos maestros? Y la respuesta que da la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, porque en el pueblo de Israel también hubieron falsos maestros, falsos profetas. La respuesta que da la Biblia: ¿por qué Dios los permite si Él sabe que engañarán a tanta gente? Porque los falsos maestros son una demostración de la ira de Dios sobre la humanidad rebelde. Dios dice: ¿quieren creer esas mentiras que les dicen? Vayan para allá. Créanlas, continúen, ¿verdad? Y ahí se siguen proliferando las sectas falsas, las iglesias que tienen, sí, una cruz arriba, pero por dentro no son iglesia, no predican la verdad ni predican el evangelio. Y hay por todos lados de esas. Tú las conoces, yo las conozco. No hay un mensaje que se repita, no hay muchos mensajes que se repitan tanto como este. Alerta. Tienes que tener cuidado porque hay falsos maestros por ahí enseñando mentiras y te quieren engañar y te pueden engañar. Tienes que estar atento, alerta. ¿Por qué tantas advertencias, mis hermanos? Porque tu vida depende de eso. Tu vida depende de lo que crees, porque tú vives según lo que crees. Todas las ideas y todas las doctrinas, todas las enseñanzas, todo tiene consecuencias, mi hermano. Todo tiene consecuencias. Tú manejas el dinero por cómo crees que se debe manejar tu dinero. Tú crías a tus hijos por cómo tú crees que debes criar a tus hijos. Tú vas a tu trabajo y laboras y trabajas semana tras semana y mes tras mes y lo haces de cierta manera porque tú crees que así se debe hacer. Tú vienes a la iglesia por ciertas creencias que tú tienes acerca de la iglesia. Tú vives en tu matrimonio por ciertas creencias que tú tienes sobre cómo se debe llevar la vida en el matrimonio. Todas las creencias tienen consecuencias, mis hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado. Tantas advertencias en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque tu vida depende de eso. Y en muchos casos tu misma eternidad depende de eso. Porque si tú crees una mentira sobre Dios, sobre Cristo, sobre la cruz, sobre el Espíritu Santo, tú puedes estar creyendo en un Dios que no es el Dios que se ha revelado en las Escrituras, sino en un Dios de tu propia imaginación, que tú te lo creaste. Que se parece más a ti que al Dios de la Biblia. Y lo que estás haciendo entonces es adorarte a ti mismo, no estás adorando al Dios verdadero. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Si no te arrepientes y no crees en Cristo Jesús y en el Dios que se ha revelado en su palabra, la consecuencia de eso es perdición en el infierno por siempre separado de Dios. En otras palabras, mi hermano, ¿por qué tantas advertencias en la Biblia? Porque tu vida depende de eso y en muchos casos
Tu eternidad depende de eso. Timoteo era un joven pastor en una iglesia que tenía este problema de los falsos maestros. Y estamos estudiando Primera de Timoteo, mis hermanos. Comenzamos el domingo pasado y vamos a dedicar las próximas semanas en esta carta de Pablo a su hijo Timoteo. ¿Y qué pasaba en la iglesia? ¿Cuál era el problema en la iglesia? Bueno, para entender lo que pasaba en la iglesia en Éfeso tenemos que ir un poco más atrás, cuando la iglesia fue plantada, cuando la iglesia comenzó. Vamos al libro de Hechos, mis hermanos, en el capítulo 20. El apóstol Pablo plantaba iglesias, fundaba iglesias, iba de ciudad en ciudad, comenzando congregaciones locales. Generalmente él estaba algunos meses nada más en cada ciudad y iba a la próxima y a la próxima y a la próxima y a la próxima. Hizo varios viajes misioneros, varios viajes de plantación de iglesias. Pero en Éfeso fue diferente porque él vio la necesidad de la ciudad y se quedó más de un año ahí en esa iglesia. ¿Y qué tanto hacía en esa iglesia? Bueno, hacía muchas cosas. Él entrenaba pastores, evangelizaba, preparaba líderes y ponía ancianos de la iglesia para cuando él se fuera, quedara como una escuela de entrenamiento de líderes para iglesias locales ahí. Y Éfeso se convirtió en una fuerza misionera tremenda, mis hermanos. De ahí salieron hermanos y hermanas por todos lados compartiendo el evangelio y plantando iglesias también. Y el apóstol Pablo en Hechos 20 está pasando cerca de Éfeso y manda llamar, camino a Roma, y manda llamar a los ancianos de Éfeso para que vengan, para tener una última conversación con ellos, porque él sabe que él nunca más los verá otra vez. Esta es una conversación como un padre despidiéndose de sus hijos. Y es una conversación como alegre en el sentido de que Pablo los comisiona y les dice, cuiden el rebaño de Dios. Ustedes son los pastores que Dios ha puesto en esa iglesia. Cuiden ese rebaño que Dios les ha puesto. Es alegre porque Pablo los comisiona, los envía, los autoriza básicamente para que vayan y sirvan al Señor. Y es triste también, por lo que Pablo dice en el versículo 29. Hechos 20, 29. Estos son hombres, escucha esto, hermano, estos son hombres que han compartido con el apóstol Pablo, que se convirtieron bajo su ministerio y fueron entrenados bajo su ministerio. Y después en la iglesia de Éfeso llegaron otros hermanos, también grandes maestros del Nuevo Testamento, como Timoteo. Timoteo estaba ahí, Timoteo tenía toda la confianza del apóstol Pablo, o sea que era un hombre que iba a realizar bien su trabajo. Incluso se dice que el apóstol Juan estuvo como pastor en la iglesia de Éfeso. O sea, tuvieron buenos pastores, buenos líderes, buenos maestros. Y escucha lo que Pablo les dice. A estos hombres que él mismo los había entrenado, Pablo les dice, versículo 29, Hechos 20, 29, porque yo sé, esto es una profecía, mi hermano, yo sé que después de mi partida, cuando yo me vaya, entrarán en medio de ustedes lobos rapaces. Hermano, esta es la idea de un rebaño de ovejas que está tranquilito comiendo un pasto en una zona muy linda y muy verde y llega una jauría de lobos hambrientos que van a destrozar a estas ovejas. Yo no sé si tú has visto en los programas de la naturaleza que presentan en la televisión cuando está un grupo de venaditos ahí, ¿verdad? Tranquilitos, comiendo pasto. Y de repente mira unas hienas que vienen por allá, ¿verdad? O unos leones que vienen para allá. Y estos animales se ponen de acuerdo para atacar. Y primero apartan a las más débiles y después tienen la cena lista. Esa es la imagen que presenta el apóstol Pablo aquí. Entrarán en medio de ustedes lobos rapaces, despiadados. Esto no es el parque de diversiones, hermano. Esto es destrucción a la iglesia del Señor. Entrarán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esta es una profecía, mis hermanos. Pablo le está diciendo, de ustedes mismos, aquí en este grupo de pastores hay falsos maestros.
aquí hay. Y se van a levantar y van a hacer daño al rebaño. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Pablo escribe 1 Timoteo 10 años después de plantar la iglesia en Éfeso. Y se levantaron esos lobos rapaces. Se cumplió la profecía. Básicamente, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, bueno, yo les dije que esto iba a pasar. Yo les dije. Y tarde o temprano, en cualquier iglesia, y más bien yo diría en toda iglesia, tarde o temprano se levantarán hombres o mujeres que enseñen diferente doctrina. La pregunta es, ¿cómo tratamos con ellos? Porque si vidas dependen de eso, mis hermanos, tenemos que saber cómo actuar, cómo tratar con ellos. Y aquí es donde Pablo nos ayuda en 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 11. Acompáñenme, mis hermanos, a esta carta del apóstol Pablo a Timoteo. Aún en las iglesias más saludables hay falsos maestros, mis hermanos. Y yo he escuchado de todo tipo de historias que ustedes no se imaginan. En iglesias saludables, hombres han entrado y hecho mucho daño al rebaño. Así que no estamos exentos, tenemos que aprender cómo lidiar con eso. Y tal vez usted dice, pero eso es asunto del pastor. No, mis hermanos, toda la congregación es responsable de cuidar la doctrina de la iglesia. Lo primero que Pablo le dice a Timoteo sobre cómo tratar a un falso maestro en la iglesia es, manda que se calle. Manda que se calle. Miren lo que dice el versículo 3, 1 Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedases en Éfeso. Esta frase, mis hermanos, da la idea que Timoteo no quería. Sí. Te rogué que te quedases en Éfeso. Como que Timoteo no quería, hermanos. Pablo, esto está muy difícil ahí. Ahí hay candela, dirían los caribeños, ¿no es cierto? Ahí esto sí está difícil, Pablo. Yo no quiero ir ahí. No me mandes ahí. Me están mandando a una jaula con lobos. Me están mandando ahí al foso de los leones, a que me coman, a que me destrocen. Y Timoteo era joven. Para los estándares de aquel tiempo, entre 35 y 40 años, era un hombre que, pues, si alguien lo miraba en la calle, un adulto no lo iba a escuchar, no le iba a prestar atención. Y no solo Timoteo era joven, sino que también tenía grandes debilidades. Era un hombre que fácilmente se desanimaba. Cuando usted lee 1 y 2 de Timoteo, usted puede leer eso. Era un hombre enfermizo, físicamente débil. Y Pablo dice, ¿tú vas para allá? No, Pablo, no quiero ir. Y dice, te rogué que te quedases allá. Timoteo está allá porque Pablo le rogó, se lo suplicó. Es necesario, hermano, por el bien de la congregación, por el bien de las ovejas. Cristo tiene pueblo ahí. Ve y hazles bien a ellos. Y tienes que confrontar a estos falsos maestros. Y tienes que mandar que se callen. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases, esta es una orden real, esta es una orden que no viene de juego, esta es una orden imperial. Esta es una orden que Timoteo tenía que dar. Como delegado apostólico de Pablo, como pastor de la iglesia, este hombre tenía que hablar para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Tú tienes que ordenarles que se callen. Manda que no enseñen diferente doctrina. ¿Qué significa la palabra doctrina, mis hermanos? No se asuste. La palabra doctrina no es una palabra de otro planeta, mi hermano. Usted y yo tenemos que conocer la doctrina. ¿Qué significa la palabra doctrina? Significa enseñanza. Pablo dice, estos hombres están enseñando a algo diferente a la doctrina. ¿Cuál es la doctrina? El evangelio de Jesucristo. Y nadie puede enseñar en una iglesia algo contrario a esta enseñanza de Jesús. Esta persona debe callarse. Pablo no está hablando aquí, mis hermanos, de opiniones personales.
Enseñar diferente doctrina no se refiere a cualquier opinión contraria a la tuya. Por ejemplo, yo no puedo decir, no, ellos no enseñan escuela en casa, ellos son herejes, ellos son falsa doctrina. Yo no puedo decir eso. Porque hay decisiones que Dios ha dejado dentro de la libertad cristiana. Y tú puedes ser un creyente fiel haciendo escuela en casa o no haciendo escuela en casa. No todo es falsa doctrina. Algunas decisiones que tomamos, mis hermanos, no pueden ser consideradas como falsa doctrina. En otras palabras, no todo lo que esté en contra de mi opinión es falsa doctrina. Podemos tener incluso diferencias sanas, ser parte de la misma iglesia y aún amarnos como hermanos en Cristo. A lo que Pablo se refiere aquí, mis hermanos, es a la enseñanza que va contraria al evangelio. Y vamos a ver en un momento qué es esta enseñanza que estos falsos maestros estaban regando por toda la iglesia. No todo lo que está en contra de mi opinión es falsa doctrina. A esos que predican falsa doctrina, manda que se callen. Pero ¿cuál es el segundo mandato que le da Pablo a Timoteo? Manda que se arrepienta. No solo eso, no solo lo tiras por allá, sino que tú le dices que se arrepienta, porque esa enseñanza es equivocada. Miren el versículo 4 lo que dice, mis hermanos. Te mandé que tú les mandases que no presten atención a fábulas y genealogías interminables. Que no se vayan por ese camino, que no sigan por ese camino, sino que se vuelvan al camino del evangelio. Que se arrepientan de ir en ese rumbo, que se arrepientan de ir en esa dirección. ¿Cuáles son las fábulas y genealogías interminables, mis hermanos? Eran discusiones vacías sobre la ley de Moisés y sobre la línea de descendientes de los judíos. Se ponían ahí estos falsos maestros horas y horas y horas y horas y horas a hablar de la ley, de cumplir la ley, de que la salvación es por la ley, cumpliendo la ley de los judíos. Al parecer estos hombres y estas mujeres se sentaban a discutir de qué familia israelita habían descendido, qué leyes de Moisés se debían cumplir de manera que una persona pudiera ser salva. ¿Y qué dice Pablo que producen estas discusiones? Miren el versículo 4 conmigo. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Qué producen estas discusiones? Pleitos entre hermanos, divisiones entre hermanos. Estas discusiones interminables solo producen controversias. Y no, este es el punto de Pablo, estas cosas no sirven para la vida del cristiano, no son útiles para la vida del cristiano. La falsa enseñanza, claro, produce preguntas interminables y controversias sobre asuntos irrelevantes. Es lo opuesto a la verdadera doctrina. La verdadera doctrina te ayuda a crecer en santidad y te ayuda a crecer en piedad y te ayuda a crecer a la imagen de Cristo Jesús. ¿Y cuál es el punto de Pablo, mis hermanos? Mándales que se callen, que se arrepientan y que empiecen a hablar del evangelio, porque eso es lo único que sirve para el cristiano, para el crecimiento del cristiano, para el desarrollo del cristiano, para la madurez del cristiano. Cuando te apartas del evangelio para pasar horas y horas y horas discutiendo sobre asuntos que no ayudan a nadie a ser más como Cristo, estás perdiendo tu tiempo. ¿Por qué? Porque solo el evangelio es capaz de transformar vidas, mis hermanos. Y por eso Pablo tenía un enfoque como láser en el evangelio. ¿Qué les dice a los corintios? Yo no hablo con sabidurías humanas ni con filosofías humanas, sino que yo he decidido hablarles a ustedes solo de Cristo y del Cristo crucificado. Para unos locuras, para otros tropezaderos, para nosotros el poder de Dios y salvación de Dios. Solo Cristo salva y solo el evangelio transforma vidas, mis hermanos. Solo el evangelio, este mensaje de que somos pecadores y que Dios envió a Cristo para morir en nuestro lugar como un sustituto por nosotros. Solo ese mensaje transforma vidas.
Y solo ese mensaje produce creyentes maduros y fuertes que están preparados para hacer frente a las tempestades de la vida. Amados hermanos y hermanas, no podemos perder tiempo en conversaciones vacías. Tenemos que hablar del Evangelio unos con otros. Tenemos que recordarnos el Evangelio constantemente. Claro, hay su lugar, mi hermano, para hablar del deporte y del clima, pero Dios quiere que tú vayas más profundo, que tú veas las implicaciones del Evangelio en tu vida y que tú le ayudes a tus hermanos y a tus hermanas, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a recordar el Evangelio una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Todo el ministerio de Pablo tenía un enfoque tipo láser, mi hermano, en el Evangelio. El Evangelio, Cristo Jesús y nada más. No me aparto de ahí, ni a derecha, ni a izquierda. Si vamos a hablar de la paternidad, vamos a hablar a la luz del Evangelio. Si vamos a hablar del matrimonio, vamos a hablar a la luz del Evangelio. Si vamos a hablar del dinero, vamos a hablar a la luz del Evangelio. Si vamos a hablar del trabajo, vamos a hablar a la luz del Evangelio. Cómo el Evangelio impacta la vida entera del creyente. Porque no hay tiempo que perder. Tú puedes hablar de cómo mejorar en algún área de tu vida, pero si no está el Evangelio, nada va a mejorar, mi hermano. Nada va a mejorar de una manera que agrade al Señor. Tiene que estar el Evangelio ahí de alguna manera. Por eso nuestra paternidad está impactada por el Evangelio. Nuestro matrimonio está impactado por el Evangelio. Mira el versículo 5 conmigo, mis hermanos. ¿Por qué Pablo manda a que estos hombres falsos maestros se arrepientan? Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, a unas discusiones vacías. Versículo 7. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Calvino dice que los ignorantes son valientes. Un ignorante que cree que sabe del tema que está hablando. Habla como que si él fuera el maestro de Harvard, ¿verdad? Especializado en esa área. Y así le pasaba a estos hombres. Todas estas discusiones no producen lo que Dios quiere que toda enseñanza verdadera y centrada en Cristo produzca. ¿Qué produce la enseñanza verdadera, mis hermanos? Produce vidas llenas de amor, que obedecen a Dios por amor y viven en comunidad en amor. ¿Qué produce la enseñanza verdadera? La enseñanza verdadera produce hombres y mujeres con corazón limpio, con buena conciencia, con fe no fingida. Por el contrario, los falsos maestros, ¿qué estaban produciendo, mi hermano? Estaban produciendo todo lo contrario. División, destrucción, perdición. Personalmente, mis hermanos, yo he escuchado de todo tipo de discusiones que no proveen para el crecimiento del creyente. Que si la tierra es plana o es redonda. Que si el libro de Enoc, un libro que algunos piensan que debe estar en el canon bíblico, debe estar o no debe estar. Que si uno tiene sangre judía y viene de los descendientes que viajaron de Israel para Sudamérica en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Que si me cambio el nombre que tengo yo, que me puso mi mamá y mi papá, por un nombre judío, como Yeshua o algo así. Que a Jehová no se le dice Jehová, sino Yahvé o Yahweh. Que si hay extraterrestres o no hay extraterrestres. Que si los hijos de Dios que se menciona en Génesis son ángeles, son hombres. Deja todo eso. Deja todo eso, dice Pablo. Y concéntrate en Cristo y en el Evangelio y en las implicaciones de esto para todas las áreas de tu vida. Ninguna de estas conversaciones produce piedad o madurez o crecimiento en santidad. Nosotros cuando hablamos el Evangelio, y podemos hablar ahora, mis hermanos, de las implicaciones del Evangelio para el resto de nuestras vidas. Y eso es tiempo bien aprovechado. Pero cuando empiezas a dejar a Cristo a un lado y el Evangelio a un lado, y empiezas a buscar cosas que a ti te parecen más interesantes, ahí ya te saliste del camino.
Y lo que yo he observado, mis hermanos, es que a las personas les gusta hablar de estos temas como controversiales y que no tienen nada que ver con la vida de piedad del creyente, porque están escondiendo una vida oscura que no quieren sacar a la luz. Porque el evangelio es el que saca esa vida oscura a la luz. ¿Por qué yo me tiro discutiendo sobre, ay, extraterrestre o no extraterrestre? ¿Por qué yo me tiro discutiendo sobre esas cosas? Porque tal vez mi matrimonio es un desastre. Y no quiero enfrentarme a la realidad de que yo tengo que arrepentirme en frente de mi esposa, en frente de mis hijos. ¿Por qué yo me paso discutiendo si tengo sangre judía o no tengo sangre judía? Vengo de Israel y Yeshua HaMashiach y todas estas cosas que andan ahí con el judaísmo loco ese. ¿Por qué, mi hermano? Porque tal vez mi hogar es un desastre. Y yo no quiero ir y confrontar esa realidad. ¿Sabe lo que quiere un creyente genuino, mi hermano? Honrar a Dios en todas las áreas de su vida. Y va a buscar eso. Y si está batallando como padre, va a preguntar y va a aprender y va a leer y va a escuchar sermones. Y si está batallando como empleado o como empleador, él va a ir y va a preguntar y va a hablar con su pastor y va a ver las implicaciones del evangelio en su vida. El cristiano quiere el evangelio, mi hermano. Anhela el evangelio. Por supuesto, me conviene más hablar si la tierra es plana o redonda, si no tengo ni idea de cómo criar a mis hijos en la palabra. Miren lo que dice el versículo 6, mis hermanos. De estas cosas, del amor, del corazón limpio, de la fe no fingida, se apartaron, se desviaron algunos, terminaron mal, se descarriaron. ¿Se apartaron a qué? A discusiones vacías, vana palabrería. Todo este hablar no produce vidas santas. Todo este hablar no produce vidas santas. Hermanos, yo he sabido de grupos de estudio que llevan 15 años y nadie se ha convertido ahí en ese grupo de estudio. Grupos de estudio que llevan 20 años y nadie ha madurado en la fe. Nadie es más paciente. Nadie es más amoroso. Nadie sabe criar mejor a sus hijos. Y yo he hablado con personas, hombres, que como Pablo dice, se creen maestros de la ley. Yo les digo, ¿cómo está tu hogar? Claro, tú me estás hablando de todo esto de Israel y que pasaron la embajada de Estados Unidos allá a Jerusalén y tú me estás hablando de todas estas cosas. ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu matrimonio? Pastor, a mí no me gusta hablar de esas cosas. ¿Será que es una señal profética que Estados Unidos pasó la embajada a Jerusalén? ¿Estás en pornografía? ¿Estás engañando a tu esposa? ¿Estás robando en tu trabajo? ¿Qué hay ahí atrás de toda esa máscara que tú te estás poniendo, de estas discusiones vacías? El evangelio llega, mi hermano, y penetra hasta el fondo de nuestros corazones. Y es lo único que nos cambia, mis amados hermanos. Es lo único que nos cambia. Manda que se callen, manda que se arrepientan y manda que regresen al camino. Eso es lo que Pablo les dice. Claro, Timoteo no estaba como muy animado a este prospecto de enfrentarse a estos lobos rapaces, ¿verdad? Miren el versículo 8 conmigo. Pablo corrige todo este mal entendimiento de los falsos maestros. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La ley se usa según la ley. Si no la usas según la ley, estás mal usando la ley. Este es un juego de palabras que hace Pablo aquí. Versículo 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, los falsos maestros habían mal entendido todo el propósito de la ley. La ley no es para salvación, más bien es para verte condenado. La ley es para que tú te mires en un espejo y digas, yo he quebrantado esta ley, necesito un salvador. Para eso es la ley. Y los falsos maestros, ¿qué decían? La ley, bueno, tengo que cumplir esta, tengo que cumplir la otra para ser salvo. Y Pablo dice, están usando mal la ley, señores. Versículo 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos,
Para los parricidas y matricidas, son los que matan a su papá o matan a su mamá. Para los homicidas, para los que matan a otras personas. Para los fornicarios, para los sodomitas, son personas, hombres en este caso específicamente, que tienen relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros. Una persona perjura es que hace un juramento y se da la vuelta y lo rompe, ¿verdad? Y para cuanto se oponga, por si me faltó algo en esta lista, para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Pablo corrige, les dice: Timoteo, tú tienes que decirle que se callen, que se arrepientan y que entren al camino de nuevo, que empiecen a usar la ley bien, como debe ser usada. Los falsos maestros, mis hermanos, no entendían el verdadero propósito de la ley. La ley del Antiguo Testamento no estaba diseñada para salvar. Nosotros no somos salvos por hacer esto o por hacer aquello. Eso se llama legalismo. Y eso condena a las personas. Nosotros somos salvos por gracia, por la obra de Cristo en la cruz, por lo que Jesús hizo. Y si alguien se aparta de eso, mi hermano, apártate tú de él. Apártate tú de ella. Yo me acuerdo que una hermana en Cristo se mudó de aquí a Texas y me dice: pastor, me llamó y me dijo: pastor, estoy un poco preocupada porque hemos visitado varias iglesias y la iglesia donde estamos yendo ahorita nosotros hablan de plata todos los días hablan de plata. Y yo le digo: ¿están construyendo un templo? Oh, sí, ellos tienen proyecto de templo. ¿Cómo sabe usted? ¿Conoce esta iglesia? No, yo no sé de cuál iglesia me estás hablando, pero yo sé más o menos cómo es el asunto, ¿verdad? Y le digo: salte de ahí, según una indicación que las cosas andan mal. Porque si el interés de una iglesia es un templo y no es Cristo, mi hermano, andan por mal camino. Andan por mal camino. Si el centro del ministerio de la iglesia, si lo que se predica en el púlpito no es Cristo y el evangelio, apártate de ahí, sal corriendo. Y si tú eres miembro de esta congregación y si aquí llega un día en que no se predica Cristo, tú tienes que actuar. Tienes que llamar y decir: vamos a platicar. ¿Qué pasa? A mí dame a Cristo. Yo lo que necesito es Cristo. A mí dame el evangelio. A mí predícame ese mensaje que es poder de Dios para salvar al pecador, porque eso es lo que mi alma necesita. Y aquí en este púlpito, mi hermano, que se predique a Cristo y solo a Cristo. Es lo único que a ti te va a sostener en medio de la tempestad, mi hermano. Es esa roca donde tú estás construyendo tu casa. Y no hay otra roca. No hay otra roca. Yo me aburro de escuchar a los falsos maestros de la prosperidad. Me aburro de escucharlo. Todo el tiempo la misma letanía. Todo el tiempo la misma letanía. Y Dios quiere bien para ti. Y Dios, digo, esta gente que va a estas iglesias, ¿no se aburre de escuchar eso? Un domingo es que es buena casa. El otro domingo es que es hijos sometidos. El otro domingo es buena salud. El otro domingo es buen trabajo. Y después vuelve a la buena casa y a los hijos bien portaditos. Y después vuelve otra vez. Y yo digo: es que esta gente no se aburre de eso. Sal huyendo de ahí. Porque ahí lo único que hay es destrucción y perdición. Y Pablo al final en el versículo 10, mis hermanos, habla de la sana doctrina. Y ahí esta sana doctrina, mis hermanos, Pablo usa esta metáfora médica para hacer un contraste con la falsa doctrina. La sana doctrina no es como la falsa enseñanza. La falsa enseñanza enferma, no sana. Daña el alma y el corazón. El llamado final de Pablo, mis amados hermanos, en esta sección es regresar al evangelio. El evangelio es el mensaje que tiene poder para salvar al pecador. El mensaje del evangelio es el único que tiene poder para transformar pecadores. Y quiero terminar con un par de aplicaciones específicas para la iglesia, mis hermanos. En primer lugar,
la existencia de falsos maestros nos muestran la necesidad urgente de buenos maestros. ¿No es cierto? Si hay falsos maestros, si hay gente que enseña la mentira, y en el mundo hispano abundan, mis hermanos. Esta semana escuché, y usted lo reconoce, Jesús Adrián Romero, ahí en un video de Facebook, diciendo: yo he estado leyendo los salmos y a mí me recomendaron leer los salmos y orar los salmos. Y yo me encontré con unos salmos un poco interesantes. Salmos imprecatorios. Ese es el título que le dan los teólogos a estos salmos. Que son los salmos donde se pide venganza en contra de los enemigos. Y él dice: yo no puedo orar eso. Yo no puedo orar esos salmos imprecatorios. No. Yo no puedo pedir eso para mis enemigos. Mejor pido amor y bondad y paz. Ese es el primer error de este hombre. Está editando a Dios. Hermanos, es cierto, Dios es amor y Dios es fuego consumidor. Una cosa no contradice a la otra. Y recuerden, las creencias tienen consecuencias. Si tú crees en un Dios que solo ama y nunca castiga, un Dios que solo perdona y nunca ejecuta juicio, no has creído en el Dios de la Biblia. No has creído en el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia es un Dios que es amor y que es justo también. Y que es un Dios que es santo, santo, santo. Y Él va a ejecutar justicia. Y por la eternidad, Él va a condenar pecadores en el infierno. Justamente. Y cada pecador que esté en el infierno, y si tú no estás en Cristo hoy, y tú mueres hoy, tú vas al infierno. Y ahí está la ira de Dios 100% del tiempo. Por eso está el mensaje de salvación en Cristo. Todo pecador que vaya al infierno estará consciente de que él merece estar ahí. Porque se le revelará ante sus ojos la perfecta justicia de Dios en todo su esplendor. Ese fue el primer error de este hombre, Jesús Adrián Romero, editar a Dios. Ay, es que Dios no puede ejecutar venganza. ¿No ha leído Nahum 1? ¿Tú has leído Nahum 1? Dios mandó a Jonás a Nínive. ¿Recuerdan la historia del gran pez que se tragó a Jonás? Y Nínive estaba perdida bajo la ira de Dios. El juicio venía, de aquí a 40 días lo voy a destruir si no se arrepiente. Se arrepintieron, Dios lo perdonó. Pasaron 100 años y esta ciudad volvió a sus andadas. Y Dios mandó a Nahum, no con un mensaje como el de Jonás, sino con un mensaje de condenación. Me vengaré de mis adversarios, dice Dios en Nahum capítulo 1. Y tomaré venganza en contra de mis enemigos. No me vengaré 2 veces. ¿Qué quiere decir eso? No necesito 2. Con una sola están donde yo quiero que estén. Hermanos amados, este no es un mensaje popular hoy en día, pero es la verdad. Y Dios quiere no que tú te inventes un Dios en tu mente, sino que tú creas en el Dios de la Biblia, sin editarlo. El primer error que cometió Jesús Adrián Romero, cantante famosísimo. 300,000 vistas creo que tenía su video ahí en Facebook. Y todo el mundo dándole likes. ¿Y cuál fue el segundo error que cometió este hombre? Decir, no, yo prefiero el mensaje de Jesús, como que si Jesús es diferente al Dios del Antiguo Testamento. No. Jesús es Jehová, el que abrió el mar en 2 para que el pueblo pasara. Ese es Jesucristo. El que hizo caer fuego del cielo sobre Sodoma y de Gomorra, ese es Jesucristo. Ese es Jesús, mis hermanos. El Dios dueño de los cielos y de la tierra. Y tú haces bien en no editar a Dios, mi hermano. Y en no poner en contraste a Jesús con el Dios del Antiguo Testamento, porque es exactamente el mismo. Jehová de los ejércitos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo.
Si hay maestros falsos, necesitamos maestros buenos. Y algunos de ustedes Dios los ha dotado, los ha capacitado y los ha llamado para que ustedes enseñen. Y dentro del mundo hispano necesitamos más maestros buenos. Porque si en el mundo americano, mis hermanos, hay buenos maestros, en el mundo hispano estamos tal vez 500 años atrás. Necesitamos hombres y mujeres que inviertan en la vida de otros enseñándoles la verdad. Porque no basta solo con sentarnos aquí. Oh, falso maestro, falso maestro, falso maestro. ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú para enseñar la verdad, mi hermano? Tú que tienes las herramientas, el conocimiento, los libros, la investigación. Abre tiempo en tu calendario y siéntate con un hermano a enseñarle la verdad. Siéntate con una hermana a leer el Evangelio de Marcos. Siéntate con un hermano o una hermana a enseñarles. Necesitamos buenos maestros. Oremos por maestros buenos, mis hermanos, para la iglesia. Y somos bendecidos con un grupo de hermanos y hermanas que saben enseñar y saben enseñar la verdad. La otra aplicación para nuestra iglesia con la que concluyo, mis hermanos, es que toda buena y fiel enseñanza de la palabra de Dios produce fruto en la vida de quienes la están recibiendo. Si no hay fruto, vidas cambiadas, estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo, mi hermano, mi hermana. No vayas a ese estudio más. ¿Qué estás logrando con ese estudio? Algunos hermanos me llaman, pastor, un desayuno. ¿Y para dónde van con eso? ¿Verdad? ¿Para dónde van con eso si no tocan el Evangelio, no hablan el Evangelio, no mencionan el Evangelio? No hay un impacto en la vida de las personas. Salte de ahí, no desaproveches tu tiempo. No desperdicies tu tiempo. Mejor vete a leer la Biblia a tu casa. Como les dije hace un momento, yo conozco hermanos que han estado en estudios 10, 15 años y nunca ha pasado nada. Nunca una vida transformada. Eso quiere decir que no se está enseñando el Evangelio ahí, mis hermanos. Toda buena enseñanza fiel de la palabra de Dios produce fruto en la vida de quienes son expuestos constantemente a ella. Confiemos en el mensaje del Evangelio, mis hermanos. Si a mí me piden evaluar Tampa, yo digo que Tampa, en Tampa, en el mundo hispano, hay una gran necesidad en las familias, en los hogares. Yo creo que estamos de acuerdo en eso, ¿no es cierto? Padres necesitan instrucción, esposos, cómo tratarse el uno al otro. Incluso dentro del lugar, con temas como la sexualidad, el dinero, se necesita instruir. Hermanos, confiemos en que el Evangelio es poder de Dios para transformar familias, para restaurar matrimonios, para sacar a muchachos de las drogas, para sacar a muchachos del alcoholismo. El Evangelio es poder de Dios. Y no hay nada que transforme el corazón humano, solo el Evangelio. Hablemos del Evangelio entre nosotros, mi hermano. No mires en menos una conversación con alguien sobre el Evangelio. Es que es muy poco, pastor, eso. Pues hazlo, mi hermano. Hazlo y verás los frutos de vidas transformadas, porque Dios obra a través de este mensaje que es poder de Dios y sabiduría de Dios. Aunque el mundo entero grite, eso es una locura, para nosotros es poder de Dios para salvación. Vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, agradecidos por tu palabra, Dios. Gracias por el Evangelio de Cristo Jesús, Señor. Gracias porque enviaste a tu Hijo para que muriera en la cruz y pagara el precio, muriera como un sustituto por nuestra maldad, Señor. Padre, y gracias porque ese mensaje ha llegado a nuestros oídos. Señor, qué privilegio tenemos, Padre. Hay millones de personas que ni tan siquiera han escuchado el nombre de Jesús, Señor, y nosotros estamos aquí y hablamos de Él, de nuestro Salvador, Señor, sin merecerlo, Padre. Tú hiciste que este Evangelio llegara a nuestros oídos, Padre. Gracias, Señor. Bien pudiste haber cerrado nuestros oídos y nuestros ojos al Evangelio, Señor. Pero todo lo contrario, Padre, abriste nuestros ojos para que contempláramos tu gloria en Cristo Jesús. Y ahora en Cristo somos salvos, Señor.
Gracias. Ahora, Señor, es importante cómo empezamos, pero también es importante cómo terminamos, Dios. Y no queremos apartarnos nunca de este mensaje que cambia vidas, que transforma vidas. Dios, cuida a nuestra iglesia, a nuestra pequeña iglesia, de falsos maestros, Señor. Levanta hombres y mujeres fieles a ti que enseñen a otros, Padre, la verdad del Evangelio y las implicaciones del Evangelio en sus vidas. Señor, hay tantas iglesias desviadas de la verdad. Te pedimos que tengas misericordia, Dios, y traigas a estas iglesias al Evangelio. Hay otras iglesias que fielmente están predicando la palabra, aquí mismo en Tampa, Señor. Te pedimos por estos pastores, maestros, hermanos y hermanas que están siendo fieles a ti, Señor. Padre, fortalécelos en la verdad. Y que los falsos maestros sean callados, Señor, y llamados al arrepentimiento. Mientras ustedes están en este momento de meditación y oración, yo quiero hablar contigo que no conoces a Cristo. Yo quiero hablar contigo en este momento que todavía no has entregado tu vida a Jesús y no has creído en Él como tu Salvador. Tu pecado te condena. Tu rebeldía en contra de Dios te condena. Si tú no estás en Cristo, estás caminando literalmente a una eternidad lejos de Dios. Pero hay buenas noticias para ti. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que Jesús muriera en tu lugar como tu sustituto. Y la Biblia dice que todo aquel que cree en Cristo no se pierde, sino que tiene vida eterna. Yo te ruego hoy que tú te arrepientas de tus pecados y confíes en Jesús como tu Salvador. ¿Cómo hago eso? Puedes ir delante de Dios, Él te escucha y decirle: Dios, yo reconozco que soy pecador, reconozco mi maldad, me arrepiento de mi pecado y confío en Jesús como mi Salvador. Gracias por este regalo de la vida eterna. Si tú quieres dirección, guía, ayuda en seguir a este gran Salvador, por favor, acércate conmigo, acércate con un creyente que te pueda guiar y dirigir. Padre, nos vamos con nuestros corazones llenos, Señor, a nuestros lugares, porque tú has sido bueno dándonos hoy este tiempo de estar en tu presencia y en tu palabra, Señor, como congregación. Bendícenos con tu paz y tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.